Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación Orientada a Objetos. Lo que vamos a ver en esta sesión es primero cómo pasamos los parámetros a los métodos. Puede ser un pase por valor o por referencia. ¿Cómo vamos a imprimir objetos? Vamos a comparar y clonar objetos. Y finalmente vamos a ver el alcance de un objeto y vamos a ver lo que es el destructor. Vamos a empezar por el pase por valor y por referencia. El pase por valor. Bueno, aquí estamos hablando cuando yo invoco un método y a este método le paso parámetros. ¿Qué ocurre cuando es el paso por valor? Pues las variables que se incluyen como parámetros al invocar un método conservarán su valor al terminar el método. Es decir, lo que pase dentro del método no afecta a las variables que se utilizaron cuando invocamos el método. Es decir, se crea una copia de la variable en una nueva localidad de memoria y el método utiliza su copia. En Java esto sucede cuando los parámetros son de tipo primitivo. ¿A qué me refiero a tipo primitivo? Pues que son int, char, float, boolean, double, long, byte y short. Vamos a ver un ejemplo de pase por valor. Lo que queremos hacer es normalizar un vector 2D a través de un método. Y esta es una solución incorrecta porque lo que nosotros quisiéramos es que el método reciba los dos argumentos x y y, los dos argumentos del vector, los modifique y cuando termine este método x y y hayan sido modificados. Pero resulta que las variables que pasamos al método quedaron intactas. Es decir, si yo tengo la variable x que le asigno el valor de 3, y le asigno el valor de 4, invoco el método toUnit y le paso los parámetros x y y, se va a hacer una copia de x y y en los parámetros del método, se van a afectar dentro del método, pero esto es la copia que tiene el método de estas variables, pero cuando termine el método toUnit, x y y siguen valiendo 3 y 4. Vamos a ver cómo se hace el pase por referencia. Las variables que se incluyen como parámetros al invocar un método podrán cambiar su valor al terminar el método. ¿Por qué? Porque se crea una copia de la referencia en una nueva localidad de memoria. Es decir, no vamos a hacer una copia del valor, sino vamos a hacer una copia de la dirección de memoria. En el método se pueden leer los datos originales a partir de la referencia y los miembros públicos, pero también se pueden modificar. En Java esto sucede cuando los parámetros son de tipo clase, es decir, como las clases que nosotros definimos, como puede ser rectangle, RGB color, o también si son strings o si son arreglos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que finalmente los strings son objetos, los arreglos también son objetos. Recordemos que una variable de tipo clase es un apuntador a una instancia de tal clase. Esto es muy importante. Cuando yo declaro un objeto, la variable es un apuntador al objeto. Vamos a ver el ejemplo y vamos a ver cómo ahora podríamos normalizar el vector 2D a través de un método. La solución 1 consiste en encapsular x y y en un objeto de tipo vec2. Esta solución pues implica crear previamente la clase vec2 y por lo tanto, ¿qué es lo que va a recibir ahora el método? Pues va a recibir un objeto de la clase vec2. Al pasar un objeto, pues estoy pasando el valor por referencia. Ahora sí, todas las modificaciones que haga el objeto P se van a ver reflejadas en el objeto que fue utilizado para llamar a este método. Ahora, para invocar al método voy a necesitar crear un objeto de la clase vec2. El objeto es point, tiene los valores iniciales de 3 y 4. Cuando invoco al método, este apuntador point va a ser copiado al apuntador P. Por lo tanto, P apunta a la misma dirección de memoria donde está point. Ahora, si en el método se afectan los valores de x y y, ¿qué va a pasar? Después de invocar este método, los atributos de point van a haber sido modificados. Otra solución sería almacenar el vector a normalizar en las dos primeras posiciones de un arreglo de números reales. ¿Por qué razón?
porque también los arreglos se pasan por referencia. Hay que recordar que un arreglo es un objeto. ¿Cómo sería la implementación y uso del método ToUnit? Pues bueno, esto ya queda como ejercicio. ¿Qué ventaja y desventaja aprecias de este esquema con el anterior? Es decir, arreglos contra la clase Vectos. Gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.